Mayo de 1945. Alemania ha caído. El Tercer Reich se ha rendido, pero el eco de su poder todavía resuena entre los escombros. Las ciudades están destruidas, millones de vidas perdidas, y el mundo cree que la guerra terminó. Pero lo que nadie sabe es que, bajo los escombros, se ocultan secretos que podrían cambiar la historia moderna. Mientras los soldados aliados desfilaban entre los restos de Berlín y Hamburgo, comenzaron a aparecer laboratorios abandonados, papeles escondidos en sótanos, planos de tecnología que parecía imposible, cohetes que podían volar más allá de la atmósfera, armas químicas que nunca se usaron, proyectos de espionaje tan avanzados que incluso hoy siguen sorprendiendo a los historiadores. Entre las ruinas, los aliados descubrieron que no solo había destrucción, había conocimiento que podía cambiar el rumbo de la posguerra y alterar la balanza de poder global. Así comenzó la operación más silenciosa y controvertida de la historia, la carrera por los cerebros del Reich. Bajo tierra, en túneles y sótanos, se encontraba la verdadera maquinaria del Reich. Científicos, ingenieros y técnicos que habían creado los proyectos más secretos y letales de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos trabajaban en campos de investigación para cohetes balísticos, armas químicas y tecnología de radar. Otros se dedicaban a experimentos que rayaban en lo imposible. Los aliados entendieron de inmediato: estas mentes eran valiosas, más valiosas que cualquier trofeo de guerra, más valiosas que territorios conquistados. Pero había un dilema: estos científicos habían trabajado para el régimen nazi. Muchos eran responsables, directa o indirectamente, de crímenes de guerra. Llevárselos a juicio podía exponer información clave y crear conflictos políticos. Dejarlos libres podía dejar que el enemigo se aprovechara de ellos. Así surgió una estrategia que pocos conocen hoy: localizar, evaluar y reclutar a los cerebros del Reich, sin que el público o incluso algunos miembros del gobierno supieran la verdad. Cada expediente fue analizado, cada habilidad medida, cada historia pasada estudiada minuciosamente. Este no era un plan militar, era un juego de inteligencia, moral y estrategia que definiría la posguerra. Lo que comenzó como una búsqueda técnica de talento pronto se convirtió en un laberinto de secretos, sobornos y decisiones éticamente ambiguas. Cada científico tenía un precio, y cada descubrimiento podía inclinar la balanza del mundo. Mientras los aliados buscaban mentes brillantes, dentro de Alemania se gestaba otro tipo de operación secreta, un complot interno que podría haber cambiado el destino de Europa. El 20 de julio de 1944, un grupo de oficiales alemanes, liderado por Klaus von Stauffenberg, intentó asesinar a Hitler. Conocida como Operación Valquiria, esta conspiración no solo pretendía eliminar al dictador, sino tomar el control del gobierno y negociar la paz con los aliados. Lo que pocos recuerdan es que Valquiria no fue solo un intento de golpe militar. Fue un acto de desesperación, un juego mortal de espionaje, traición y moralidad en el que la vida de millones estaba en juego. Los conspiradores tenían que engañar a las SS, al ejército y a Hitler, todo mientras mantenían una fachada de obediencia absoluta. El plan consistía en colocar una bomba durante una reunión clave de Hitler en su cuartel general. Si tenía éxito, se detendría la maquinaria de muerte y Alemania podría negociar un final diferente para la guerra. Pero la historia fue cruel. La bomba falló por segundos. Hitler sobrevivió. Los conspiradores fueron ejecutados y Alemania continuó su marcha hacia la derrota. Valquiria demostró que incluso dentro del régimen más despiadado existían grietas de conciencia, pero también dejó un legado de secretos y lecciones de espionaje que los aliados estudiarían durante años. Cada movimiento, cada decisión, cada traición dentro de Valquiria sería un manual de operaciones para las siguientes generaciones de inteligencia. Este acto fallido reveló algo fundamental. El espionaje y la ciencia no solo se juegan en laboratorios o mapas de guerra,
sino en la moral de quienes toman decisiones bajo presión extrema. Y fue ese mismo principio el que guiaría operaciones posteriores, como Paperclip y la Casa de Cerebros del Reich. Con la caída de Alemania, comenzó la operación más silenciosa y controvertida de la posguerra, la llamada Operación Paperclip. Oficialmente era un programa para reclutar científicos alemanes y poner su talento al servicio de Estados Unidos. En la práctica, era un juego de moralidad, espionaje y supervivencia que pocos conocieron en su momento. Los aliados tenían un objetivo claro: asegurarse de que estos cerebros no cayeran en manos de la Unión Soviética. Cohetes, radares, armas químicas y secretos de tecnología avanzada. Todo debía ser recuperado. Cada científico era analizado, evaluado, y en muchos casos, sus expedientes fueron alterados para borrar vínculos con el régimen nazi. Entre ellos estaba Werner von Braun, el genio detrás del cohete Kine 2 que aterrorizó Londres. Ahora su misión sería otra: construir cohetes para los estadounidenses y eventualmente llevar al hombre a la luna. Pero Paperclip no era solo un traslado de talento. Era una operación encubierta donde la ética y la ambición se entrelazaban peligrosamente. Mientras los científicos eran trasladados en secreto, miles de documentos fueron clasificados y cientos de decisiones morales fueron ignoradas. Algunos científicos habían participado en experimentos atroces, pero sus conocimientos eran considerados demasiado valiosos para el mundo como para juzgarlos. Esta operación también implicó a las familias, que a veces acompañaban a los científicos en su viaje hacia Estados Unidos. Cada nombre era revisado, cada historial borrado cuidadosamente. La Guerra Fría apenas comenzaba, y la carrera por la supremacía tecnológica estaba en marcha. En Paperclip, los cerebros del Reich se convirtieron en piezas clave de un tablero global. Un tablero donde los aliados y los enemigos se enfrentaban en secreto. Y mientras el mundo celebraba la victoria, nadie se preguntó cómo era posible que los mismos hombres que habían ayudado a crear armas de destrucción masiva ahora construyeran misiles y satélites para otra nación. Esa contradicción definiría la moralidad de la posguerra durante décadas. Mientras Paperclip movilizaba cerebros científicos, otra red secreta operaba en las sombras. Los espías del Reich que lograron sobrevivir a la caída del Tercer Reich no eran científicos, sino expertos en inteligencia, infiltración y contraespionaje. Muchos habían trabajado para la Abwehr, la agencia de inteligencia militar alemana, y ahora sus habilidades serían codiciadas tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. El mundo de los espías estaba lleno de traiciones, dobles juegos y secretos que podían cambiar fronteras sin disparar una sola bala. Algunos agentes se ofrecieron voluntarios, otros fueron capturados y reclutados bajo amenaza. La información que manejaban era vital: redes de comunicación, movimientos de tropas, operaciones de sabotaje y, sobre todo, el conocimiento de quién estaba dispuesto a traicionar y quién no. Estados Unidos creó células especiales para recibirlos, entrenarlos y explotarlos en la Guerra Fría. Cada agente traído de Alemania llevaba consigo secretos del Reich, pero también la capacidad de manipular la política, la ciencia y la economía de un continente entero. Algunos operaban bajo nombres falsos, otros desaparecieron en las sombras de la historia. Cada uno tenía un papel que cumplir en el tablero global. Entre estos espías, algunos eran maestros del engaño. Sabían cómo desaparecer, cómo infiltrarse en gobiernos extranjeros y cómo manipular información crucial sin dejar rastro. Sus misiones iban desde sabotajes estratégicos hasta la creación de redes de inteligencia, que hoy son la base de los servicios secretos modernos. Sin ellos, la Guerra Fría no habría sido la misma. Pero no todo era glorioso. Las decisiones tomadas en esos años afectaron vidas inocentes y crearon dilemas morales que todavía resuenan hoy. La supervivencia de los espías del Reich significó que el mundo debía convivir con sus secretos y sus errores. Entre los cerebros y espías que sobrevivieron, uno de los nombres más importantes fue Reinhard Gehlen,
jefe de inteligencia militar en el Frente Oriental. Su red de espionaje había recopilado información sobre la Unión Soviética que ahora sería vital para Estados Unidos. Después de la guerra, Gehlen y su organización fueron trasladados a América, donde formarían la base de la Oficina de Inteligencia que más tarde se convertiría en la CIA. Lo que comenzó como un servicio de espionaje nazi, se transformó en un pilar de la inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría. La colaboración entre los antiguos oficiales nazis y los aliados generó controversia, pero fue considerada estratégica. La información recopilada por Gehlen permitió anticipar movimientos soviéticos, crear redes de espionaje y formar a la nueva generación de agentes secretos. Esta operación, llamada informalmente el Archivo Gehlen, demuestra cómo los límites de la moralidad se desdibujan en el mundo del espionaje. Lo que era criminal en un contexto se convirtió en un recurso invaluable en otro. Cada decisión tomada por Gehlen y sus agentes afectó la política internacional, la economía y la seguridad global. Y aunque muchos de sus nombres permanecen ocultos, su influencia todavía puede sentirse en las operaciones modernas de inteligencia. Así, la caída del Reich no solo liberó secretos tecnológicos, sino que sembró las semillas de una red de espionaje que definiría la posguerra y la Guerra Fría. Paperclip, la red de espías y el Archivo Gehlen, todos forman un mismo hilo invisible. La historia que Alemania nunca quiso que supiéramos. Mientras Paperclip y los espías del Reich redefinían la posguerra, la ciencia se convirtió en el arma más poderosa que nadie podía tocar directamente. Cohetes que habían aterrorizado Londres ahora se transformaban en misiles balísticos para Estados Unidos. Lo que antes había sido un instrumento de muerte, ahora apuntaba a un cielo lejano, con la posibilidad de conquistar el espacio. Pero el precio de ese conocimiento era invisible, moralidad sacrificada, secretos enterrados y un mundo que jamás conocería la verdad completa. La ciencia del Reich no solo había creado cohetes, había desarrollado radares, tecnología de comunicaciones, armas químicas y prototipos de armas biológicas. Todo ello estaba ahora en manos de los aliados, pero cada decisión estaba marcada por un dilema ético. Utilizar estos avances, aunque vinieran de manos criminales, o dejarlos enterrados para siempre. Muchos de los científicos alemanes aceptaron colaborar, algunos por supervivencia, otros por ambición. Las agencias estadounidenses y soviéticas se enfrentaban a un mismo dilema: cómo aprovechar el conocimiento sin legitimar el pasado oscuro de quienes lo habían creado. Esto no era solo ciencia, era política, espionaje y moralidad entrelazados en un juego silencioso de poder global. La transferencia de conocimiento fue masiva. Ingenieros que habían trabajado en cohetes Unto II construyeron la base de los misiles Atlas y Titan. Médicos que habían participado en experimentos cuestionables fueron reubicados en laboratorios estadounidenses para trabajar en biomedicina y defensa química. Cada proyecto tenía detrás una historia de dilema ético, secretos ocultos y decisiones que podían cambiar el curso de la humanidad. Pero la ciencia no se detuvo allí. La información adquirida durante Paperclip permitió avances en satélites de observación, exploración espacial y tecnología de radar, que redefiniría la Guerra Fría, y en cada paso, la sombra del pasado nazi estaba presente, recordando que el progreso podía nacer de lugares oscuros. El dilema moral no desapareció. Para muchos, trabajar con estos científicos era una traición a la memoria de los millones que habían sufrido bajo el Reich. Pero para otros, era la única manera de garantizar que el conocimiento no cayera en manos de los enemigos de Occidente. La historia estaba llena de grises, y la ciencia se convirtió en su manifestación más tangible. Al mismo tiempo, las agencias de inteligencia vigilaban cada paso, cada proyecto, cada experimento. Estaba cuidadosamente monitorizado, no solo para seguridad, sino también para controlar el poder que ese conocimiento podría otorgar a quien lo manejara. De este modo, la ciencia del Reich se transformó en un arma silenciosa,
poderosa, invisible y cargada de moralidad cuestionable. Paperclip, los laboratorios secretos y los científicos transferidos no solo cambiaron la ciencia moderna, cambiaron la forma en que el mundo entendería el poder y la responsabilidad. Este acto de transferencia de conocimiento definió el nuevo mundo, uno donde la línea entre héroe y villano, progreso y crimen, se difuminaba con cada avance tecnológico. Y así, mientras las ciudades reconstruían sus ruinas, la sombra de la ciencia del Reich se extendía silenciosa sobre el futuro de la humanidad. Con los cerebros del Reich trasladados y la ciencia redefiniendo la posguerra, otra capa de secretos surgió. Las operaciones encubiertas que mantuvieron el equilibrio global mientras el mundo creía que todo estaba en calma. Agentes secretos, redes de inteligencia y operaciones diplomáticas ocultas tejieron un tapiz de engaños que nadie conocía. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban en la Guerra Fría, Alemania servía como laboratorio invisible de estas estrategias. Algunas operaciones tenían nombres casi ridículos, pero su impacto era colosal, desde sabotajes industriales hasta infiltraciones en gobiernos europeos. Cada movimiento estaba calculado para mantener la ventaja tecnológica y política sin alertar a la opinión pública. La posguerra era un tablero de ajedrez donde cada pieza podía significar guerra o victoria silenciosa. La mentira central de la posguerra era simple. La mayoría de los líderes, el público y los historiadores creían que la guerra había terminado. En realidad, la batalla continuaba en los laboratorios, en los archivos y en las sombras de Berlín, Hamburgo y Frankfurt. La CIA, la recién formada OTAN y las redes de espías en Europa Occidental operaban bajo códigos que hoy parecen inverosímiles. Cada operación tenía un objetivo: neutralizar amenazas, asegurar secretos y mantener el equilibrio de poder. Incluso hoy, algunos de esos documentos permanecen clasificados, testigos silenciosos de un mundo que creyó haber dejado la guerra atrás. Pero las operaciones encubiertas no eran solo tácticas, eran lecciones de moralidad y estrategia. Cada decisión tomada en secreto, cada vida sacrificada en la sombra, mostraba que la posguerra no era blanca o negra, sino un entramado de grises donde la ética se negociaba a diario. Las operaciones encubiertas definieron la política, la ciencia y la inteligencia por décadas. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia se convirtió en un modelo de control global silencioso, un legado invisible que todavía guía la manera en que los gobiernos manejan secretos hoy. La historia que Alemania intentó enterrar no solo estaba en laboratorios y mapas, estaba en la mente de cada espía, cada científico y cada político que participó en esas operaciones. Y aunque la mayoría del mundo ignoraba su existencia, su impacto se sentía en cada decisión, en cada lanzamiento y en cada operación de inteligencia durante la Guerra Fría. Decenas de años después, el legado de estas operaciones sigue intacto. Paperclip, Valkyria, los espías del Reich, el archivo Gehlen, todo formó un entramado de conocimiento y poder que Alemania, en su momento, quiso enterrar bajo ruinas y secretos. El conocimiento científico fue redirigido, los agentes secretos desaparecieron o cambiaron de identidad, y los documentos fueron clasificados. Pero la historia no desaparece, se oculta. Cada misil lanzado, cada satélite puesto en órbita, y cada operación de inteligencia moderna lleva consigo el eco de aquellos años oscuros. El legado no es solo tecnológico, es moral. Cada decisión tomada en secreto, cada colaboración con científicos del pasado nazi, plantea preguntas que aún resuenan. ¿Puede la humanidad justificar el progreso utilizando manos manchadas por la historia? ¿Hasta qué punto el conocimiento puede ser separado de la ética? Estos dilemas, nacidos de la posguerra, continúan influyendo en cómo los gobiernos actúan hoy. Las operaciones encubiertas, las transferencias de científicos y los archivos secretos no solo cambiaron la historia, cambiaron la percepción misma de la moralidad y la responsabilidad en el poder. Alemania intentó borrar estos capítulos, pero la historia tiene memoria. Cada documento desclasificado, cada testimonio recuperado y cada análisis histórico demuestra que nada permanece oculto para siempre.
El legado de estas operaciones sigue vivo, invisible, silencioso, pero omnipresente en el mundo que conocemos hoy. Y así llegamos al presente. Más de 70 años después de la caída del Reich, la historia que Alemania nunca quiso que supiéramos sigue viva. Paperclip, Valkyria, el archivo Gehlen, no fueron simples operaciones de inteligencia ni programas científicos. Fueron los engranajes de un mecanismo silencioso que moldeó el mundo moderno. El conocimiento trasladado de Alemania a Estados Unidos y a la Unión Soviética no desapareció con el tiempo. Se convirtió en el cimiento de la tecnología que definió la Guerra Fría, la carrera espacial y las operaciones de inteligencia modernas. Cada misil lanzado, cada satélite en órbita, cada red de espionaje todavía activa, lleva consigo la huella de estos hombres y de sus decisiones, tan cuestionables como necesarias. Lo más inquietante no es lo que se logró con este conocimiento, sino lo que no se nos contó. Las decisiones éticas, los compromisos con criminales del pasado, las operaciones encubiertas que salvaron o sacrificaron vidas en silencio. Todo fue parte de un delicado equilibrio que nadie debía conocer. La historia oficial recuerda los triunfos y avances, pero omite los dilemas, las traiciones y los secretos que hicieron posibles esos logros. La operación que comenzó como un simple reclutamiento de cerebros se convirtió en un legado invisible. Invisible porque muchos de sus protagonistas desaparecieron de los registros. Silencioso porque los secretos aún están presentes en cada centro de poder tecnológico y de inteligencia. Omnipresente, porque aún influye en decisiones políticas y científicas alrededor del mundo. Y la pregunta sigue: ¿qué tan lejos podemos llegar justificando nuestras acciones por el progreso o la seguridad? Los hombres y mujeres que tomaron estas decisiones creyeron que servían al bien común, pero la línea entre lo correcto y lo necesario se volvió difusa. Esa misma línea sigue vigente hoy. Cada programa secreto, cada innovación tecnológica y cada operación encubierta se apoya, de alguna manera, en las mismas raíces que Alemania nunca quiso reconocer. La historia nos muestra que el conocimiento y la moralidad no siempre viajan juntos, que el progreso puede nacer de lugares oscuros y que las decisiones tomadas en secreto pueden cambiar el destino de millones. Lo que empezó como un programa encubierto de científicos y espías se convirtió en un legado silencioso que continúa moldeando nuestro mundo. Un legado que, aunque oculto, es imposible de ignorar. Esta fue la operación que Alemania nunca quiso que supieras. No termina en los archivos ni en los laboratorios. Continúa en cada avance tecnológico, en cada operación de inteligencia y en cada decisión que la humanidad tome en la encrucijada entre conocimiento y ética. Suscríbete para descubrir más crónicas alemanas